previamente también contra la Universidad de Chile, se había visto un Santiago Wander con mucha intensidad, con mucha movilidad, que había carecido un poco de los espacios necesarios para poder llegar al gol, que había sido prácticamente un palo, había tenido 2 o 3 situaciones en la cual no estaba haciendo goles, pero estaba generando muchas situaciones del juego. Por lo tanto, preveíamos que en una final con un matiz distinto desde la motivación, desde lo emocional, podía ser un factor aliciente a lo que venía mostrando. Y por el lado contrario, ¿cierto? Una Universidad de Chile, para mí un tanto desgastada cognitivamente, con jugadores que vienen ganando pero con lo justo. ¿Cómo es eso de desgaste cognitivo, John? A ver, existen 2 elementos, ¿cierto?, que son re importantes. Antiguamente se hablaba de lo que nosotros podíamos cuantificar y se hablaba un poco del desgaste físico, ¿ah? Pero muchas veces, en algunos momentos, los jugadores, por lo menos cuando me tocó ser preparador físico, muchas veces me tocó ver a jugadores que físicamente estaban con todos sus números, con toda su estadística perfecta del punto de vista físico, pero ya sea para pelear un torneo, ya sea para pelear sobre todo el descenso, que son elementos, ¿cierto?, que cognitivamente te van desgastando, te van estresando, no vas llegando y no vas tomando las mejores decisiones y no vas aprovechando las buenas oportunidades que se crean durante el juego. ¿Ah? Entonces puede existir un desgaste físico ahora versus un desgaste cognitivo que un poco te lo da, ¿cierto?, los nuevos pensamientos, te lo dan los nuevos estudios, de algo que se está midiendo recién según lo emocional, lo cognitivo, pero que pasa a ser trascendental y súper importante. Y vemos ahí la capacidad del entrenador de Nicolás Córdoba de poder quizás tener un equipo en el cual está peleando el descenso con un buen funcionamiento, pero ha tenido la capacidad de que el equipo motivacionalmente, cognitivamente no se le caiga todavía, llegando a jugar un partido de Copa Chile prácticamente como uno de los equipos que está peleando arriba prácticamente. Así es. Y vemos que en la realidad, ¿cierto?, se está salvando del descenso. Bueno, acá en Red Gol le pusimos de titular ese día a la final que Wanderers ganó la Copa Chile jugando a lo grande, claro, mientras que la U terminó jugando a lo chico. Y es un poco el mundo al revés de acuerdo a los ingresos, claro, a la situación actual. Uno está peleando el torneo, el otro no. Bueno, vamos a revisar entonces, porque hay una... A mí me defraudó Ángel Guillermo Hoyos, no solo en el partido, sino además después del partido, porque dice, hasta la lesión de Pinilla era un partido parejo. No me parece tan parejo a mí. De hecho, me parece que ya se habían visto briznas de lo que posteriormente Wander aprovecharía. Y aquí tenemos esta escena del minuto 3, vamos a comparar una llegada de la U y una jugada de Wanderers, todo esto antes de la salida de Pinilla, o sea, cuando estaban en igualdad de condiciones. Aquí podemos ver la escalada de César Cortés por el sector izquierdo, y aquí algo que quería destacar John, que es precisamente la apertura de los laterales, claro, en el elenco wanderino. Aquí está un poco lo que están haciendo los equipos, ¿cierto?, jugar una formación con 1-3-5-2, al tener a 2 volantes externos por fuera, en este caso, ¿cierto?, a Pavés, ¿cierto?, y a Luis García por el sector derecho, fijando los 2 delanteros que son Pineda y Enzo Gutiérrez. Cuando digo fijar los 2 delanteros, cuando estamos en ataque, con funcionamiento, ¿cierto?, de Cortés de manera interna, cuando estamos en ataque, estos 2 jugadores se fijan. Y al fijar prácticamente impide que defensivamente tengan claridad para poder defender con los jugadores que llegan desde atrás, en este caso sobre todo con la llegada de Cortés, que fue crucial y súper importante en los últimos partidos, sobre todo de Santiago Wanderers. Por lo tanto, existen jugadores que son fijadores de los centrales, ¿cierto?, en el fondo, o también que podrían ser movilizadores, si es que estos jugadores cambiaran de marca o se fueran por fuera, dejarían los espacios necesarios, movilizando a los centrales que aparecen por dentro. Oiga, en el caso particular de la U, que no había jugado permanentemente, sí en algunos pasajes del partido, con esta línea de 3 que podemos ver ahí claramente en pantalla, hasta Vilches, Jara como líbero y Fabián Monzón por el sector izquierdo, me parece que la evaluación no es positiva, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno cambia el programa, cuando uno cambia el sistema de juego, uno lo va cambiando en realidad a las características, lo habíamos mencionado, de los jugadores que podíamos tener dentro de la cancha. Y cuando el funcionamiento o los entrenamientos no han sido lo suficientes para poder configurar este sistema colectivo, empiezan a haber algunos momentos en los cuales empieza a haber un tipo de desorganización porque no está el tiempo suficiente para poder hacerlo. Estadísticamente, sin ver los entrenamientos de la U, yo creo que Santiago Wanderers tiene mucho más experiencia en la formación o en el sistema que utilizó versus, ¿cierto?, cómo se adaptó Guillermo Hoyos prácticamente a jugar sin enganche, descendiendo al chico Guerra, ¿cierto?, claro, en posiciones de los volantes. Y esta configuración, no de última hora, sino que dentro de lo que ha mostrado en el juego, en menores oportunidades, sin un Lorenzetti, que hoy día, ¿cierto?, no está en el plantel y le ha costado muchísimo. ¿Por qué?
porque Santiago Wanderers, al tener a Cuadra y a Carvajal, tomó prácticamente a Reyes y Caroca, y Reyes era el que estaba un poco desdoblando para poder apoyar en esta función de mixto o función ofensiva para poder ayudar en la distribución del juego. Después te voy a hacer una pregunta precisamente respecto a ese tipo de cosas. Pero para terminar, yo creo que el funcionamiento y la experiencia de haber tenido un sistema mucho más desarrollado en el tiempo, como fue en el caso de Santiago Wanderers, fue que a la postre le dio más posibilidades en relación al juego que planteó Guillermo Hoyos, un poco cambiando, ¿cierto?, el funcionamiento y poniendo a Monzón de central cuando estaba jugando prácticamente en los partidos anteriores como lateral. Revisemos bien esta jugada porque es muy similar a la del gol de Santiago Wanderers, que fue casi media hora después. Pero bueno, ahí está, la apertura de César Cortés para Luis Pavés. Y acá mostramos... Aquí mostramos, claro, que están... Porque César Cortés centraliza el balón y aparece por el otro lado Adrián Cuadra, en el lado quizás más poblado, como lo quería mencionar. Claro. Lo que pasa es que acá tenemos 5 jugadores de la Universidad de Chile, por el sector donde se tenía el balón, y al cambiar de juego prácticamente pillamos menos jugadores corriendo hasta esa zona, prácticamente son 3 en la llegada del balón. Entonces siempre Santiago Wanderers buscó por el lado débil de la jugada la llegada sorpresiva para pillar, ¿cierto?, con un menor número de jugadores en inferioridad numérica al equipo rival. Sigue ahí entonces, es Adrián Cuadra en el dominio, el balón que le llega nuevamente a Lucho Pavés por el sector izquierdo, entra absolutamente libre de marca. Se supone que la responsabilidad era de Matías Rodríguez, y vemos que antes de rematar tenía la posibilidad de definir él, pero también 5 alternativas. 5 posibilidades. Y acá vemos lo que habíamos mencionado antes, el control estricto, quizás estos 2 jugadores que están más cercanos al arco, bien tomados, pero mira los jugadores por el sector débil, lo que decíamos. Y conociendo lo que iba a hacer Santiago Wanderers, de buscar el centro atrás, de buscar el centro pasado, no sé si estaban bien ubicados los jugadores, bien configurados, ¿cierto?, en la parte defensiva, tomando el control estricto de los jugadores ofensivos de Santiago Wanderers. Oiga, los amigos de Colo Colo que no se salgan de la sintonía, porque después tenemos un súper resumen de Jorge Valdivia en labores defensivas, que es muy interesante. Fíjate que en esta jugada en particular, bueno, remató Lucho Pavés y atajó Johnny Herrera. Los otros le decían manda al centro, no sé qué. Bueno, pasaron 5 minutos, llegada de la U, de las poquitas llegadas del primer tiempo, el elenco azul, un pelotazo largo para Jan Bosellur, que a pura potencia le gana a García, el quien vive, y vemos que en la zona interna, en el área, está todo tomado. Perfecto, claro, lo que mencionábamos en el área contraria, con jugadores que no estaban bien tomados, claramente aquí con López, ¿cierto?, muy cercano a su marca, prácticamente con muy pocas posibilidades, quizás faltó un jugador para hacer superioridad numérica, pero por lo menos estaban en igualdad numérica defensivamente. Ezequiel Luna el que falta ahí, pero se juntan bien López y Andrés Robles para custodiar. Y bueno, después viene el centro, que no pasó nada, se va a la última línea y ya sale el elenco de Wanderers sin problemas por el segundo palo. Flojito, entonces lo de la U en materia ofensiva, y en este minuto, el que le señalo yo, estaba Penilla todavía en cancha. Claro. Entonces uno, ¿qué pasó? Y ahora vamos con esta escena que es la clave del partido. Después la vamos a revisar con ¿cómo se llama? Con la representación gráfica animada de este gol, que fue el 1-0 de Santiago Wanderers, que tiene varias circunstancias. Hay un balón que pelea, todavía no me cambie todavía, Miguel. Todavía no, Miguel. Ya. Ahí hay un balón que pelea Enzo Gutiérrez de primera, abre para César Cortés, que le gana el que sin marca. Claro, es que se apura en llegar Matías Rodríguez, no alcanza a llegar a la opción, abre para Lucho Pavés. Se parece a la jugada del minuto 3, ¿o no? Muy parecida. Tiene que salir Vilches a la orilla a buscarlo, el amague de Pavés, le pega al arco, hay un rebote y fíjese, domina ahí César Cortés. Eso lo hablamos de la llegada del volante. Claro, y Matías Rodríguez ahí viene atrás con una mochila piedra. Claro. Y saca el centro entonces Brian Cortés. Cuando saca el centro, fíjese, la cantidad de jugadores en posición de remate, en definitiva es Enzo Gutiérrez el que bate a Johnny Herrera. En esta instancia, y te pido ahí que me ayudes con el dedito, Jonah, mira, ayúdame con el dedito, ¿dónde está Enzo Gutiérrez? Enzo Gutiérrez. Ahí mira, ahí está con Jarita, ahí en la segunda, ahí. Claro. Ahí está Enzo Gutiérrez, mira. Y lo suelta Jarita, se queda solo, cambian de lado y sigue solo Enzo Gutiérrez, y ahí ya levanta la mano y dice, oye, estoy solo, claro, pásenme la pelota. Mira las marcas por detrás, mira el regreso de Caroca. Sí, se pasa de largo Caroca. Claro. Porque va el balón, digamos, no va el jugador.
y ahí aprovecha entonces Enzo Gutiérrez de anotar. Vamos con la representación de la animación del el gol del 1-0 para Wanderers, sí, vamos con eso. Previo a mostrar la animación, hay una jugada, ¿cierto?, que es preparada con un saque lateral de García por el sector derecho. García, yo lo tuve el chico en las divisiones menores de Santiago Wanderers, siempre se caracterizaba por tener un muy buen saque. Hacíamos competencia de poder sacar largo y García era prácticamente los jugadores que pasaban desde el ancho a la mitad de cancha para poder sacar. Entonces, hasta en un primer equipo se está utilizando, ¿cierto?, esta arma que prácticamente desde un lateral puede terminar con un centro, tiene una fuerza. ¿Y es necesario tanto trabajo de tren superior o es más que nada la técnica? Es técnica. Es técnica, Nico. O sea, ahí claramente hay un trabajo de fuerza máxima, hay elementos ahí que tienen que ver con la palanca, con el ángulo. No es un chico muy alto, entonces él tiene también muy desarrollado el saque para poder llegar bien. Cuando saca Luis García empieza el rebote y ahí viene el descalabro o la poca organización del equipo rival, en este caso la Universidad de Chile. Entonces, vamos desde acá. La pelota rebota sobre Luna, ¿cierto?, que gana el pivoteo arriba a Díaz. Gutiérrez, ¿cierto?, pivotea, se te hace Cortés controla, y ahí mira, y ahí viene el cierre de Rodríguez en este sector. El cierre de Rodríguez, dejando prácticamente solo la pasada de Pavés. Cuando controla Cortés y gana Pavés por su espalda, llega prácticamente solo por este sector y aquí existe, ¿cierto?, la cobertura de Vilches, Jara y Monzón que cierran por el sector, ¿cierto?, de la zona dentro del área. Ahí viene el enganche de Pavés, la pasada de Cortés, prácticamente Rodríguez se sorprende cuando Cortés pasa, viene el posicionamiento de Jara y Monzón, Gutiérrez que queda prácticamente sin marca, a la espalda, ¿cierto?, estaba Reyes y Caroca que ninguno toma. Caroca cuando ve, ¿cierto?, que remata Pavés, Caroca corre a colocarse, ¿cierto?, como un cuarto central para formar nuevamente la zona de 4 defensores. Cortés gana la espalda porque ya venía ganándole a Rodríguez y pasa la marca de Pineda posicionándose, viene el centro atrás y ahí Gutiérrez define, un jugador con clase, con categoría, que no ha tenido mucha continuidad, pero cuando aparece siempre marca diferencia ofensiva. Qué terrible, y te lo digo desde lo personal, ¿verdad? Esas jugadas que a uno le pasa en liga a veces jugando, en que en todas las jugadas nunca estuvimos en la onda de la jugada, siempre fuimos para el otro lado. Siempre seguimos el balón, Nico. Sí. Siempre el jugador en sí sigue el balón y ese es un mal quizás no sé si del fútbol chileno, un fútbol normal. Los equipos están marcando diferencias del juego sin balón. Y ese juego sin balón es muy táctico, es muy inteligente en relación al juego y a eso tenemos un poco que los entrenadores que apostar, ¿ya?, que desarrollar, que es el juego táctico sin balón, obviamente, y teniendo los jugadores que pueden marcar diferencias después del punto de vista ofensivo en relación al gol. Está buena la animación porque demuestra claramente dónde sacó ventajas Santiago Wanderers en esta final. Si me ayuda con Miguel con la gráfica, tenemos una última jugada para repasar de este partido y es precisamente aquí cuando Matías Rodríguez pierde un duelo personal, individual con Luis García y termina en gol de Wander la cosa. O sea, aquí no se pueden cometer errores, ¿eh? Claramente zona aquí, de seguridad. Claramente aquí, Nico, ahí están posicionados los jugadores fuera de la zona donde tienen que estar. Porque viene Luis García desde la zona derecha del campo cerrando y viene Matías Rodríguez desde la zona derecha del campo cerrando. O sea, los pide a los dos jugadores. Obviamente, como gana el jugador, ¿cierto?, de Santiago Wanderers, queda prácticamente en una zona para poder definir. Después vamos a ver nuevamente las zonas del campo, en zona 2B, en zona 3, que es un posicionamiento, una transición, ataque, prácticamente un contraataque rápido, en donde no está mal puesto el equipo de la Universidad de Chile, al contrario, tiene superioridad numérica, pero aquí viene un error que no habíamos encontrado antes. Vemos que cuando remata Luis García, los marcadores centrales de la Universidad de Chile solamente esperan que el arquero, en este caso Johnny Herrera, ¿cierto?, controle y atrape ese balón. Pero descuidamos el rebote y eso específicamente dentro de la marcación también es un error defensivo que tiene que ver con la protección del arquero. Cada vez que alguien remata y el arquero da rebote, uno tiene que desconfiar positivamente, ¿cierto?, de su arquero, a los defensores hay que decirles siempre eso, para cerrar las líneas de carrera, para recibir ese rebote, ¿cierto?, de manera ofensiva. Si hubiese llegado, en este caso, Jara, o hubiese llegado, por ejemplo, Monzón, Vilches está justo ahí, Vilches, claro, y hubiesen solamente preocupado de que no recibiese solo, no hubiese hecho mayor daño, ¿cierto?, el remate que hizo García. Mire, entonces ahí está
la forma en que, aquí está la repetición de la jugada, vemos que Luis García se lleva el balón, remata a la portería, ojo que nadie le salió a Luis García tampoco. Claro. ¿Ah? Tiene libertad para su poder remate. rematar. El rebote de Johnny Herrera, que uno dice, bueno, entonces el rebote siempre para el lado, claro. Pero también la sorpresa del remate Sí, seguramente. a veces esos remates. Complicó entonces al arquero de Universidad de Chile, justo campeón Santiago Wanderers de esta Copa Sí, Chile. Nico, sí, ha mostrado un fútbol dinámico, ha mostrado un fútbol intenso, ha sido súper consecuente con lo que viene haciendo, no adapta mucho, sino que tiene a jugadores muy comprometidos, sobre todo en esta Copa Chile que marcó grandes diferencias para mí. Así es.